Llevo 24 años viuda y hace unos meses me pasó algo que no supe muy bien cómo contarle a mis hijos. No era nada grave, era todo lo contrario. Me había enamorado. Con 74 años, en el grupo de jubilados del barrio, de un señor que se llama Pepe, que toma el café con leche sin azúcar y que tiene una manera de escuchar que hacía mucho tiempo que yo no veía en nadie. Y lo primero que pensé cuando me di cuenta fue: Araceli, a tu edad, esto no puede ser. Lo primero que pensé, de verdad, fue eso, que no podía ser, que era una tontería, que ya había pasado mi momento. Me acuerdo exactamente dónde estaba, sentada en una silla azul del salón parroquial con el vaso de plástico del café en la mano y mirando a Pepe reírse de algo que había dicho Concha. Y pensé: ¡ay, Araceli! Cuando enviudé tenía 50 años. Mi marido, Manolo, llevaba enfermo 3 años. Así que cuando se fue, yo ya llevaba 3 años despidiéndome de él poco a poco, de esa manera cruel y lenta que tienen algunas enfermedades. No me quedé destrozada, me quedé vacía, que es distinto. Tenía 2 hijos que criar, una casa que mantener y una vida entera que reorganizar sola. Y lo hice. No de manera heroica, que eso es otra cosa. Lo hice porque no había alternativa. Recuerdo la primera Nochebuena sin él, la mesa puesta para 4 porque mis hijos eran todavía pequeños. El pavo en el horno, la tele encendida de fondo con esos programas que no ve nadie, y yo en la cocina dándole vueltas a algo que no necesitaba que le diera vueltas, solo para no tener que sentarme. Aprendí a estar sola. Me costó años, pero aprendí, y cuando aprendes a estar sola de verdad, cuando ya no le tienes miedo a esa quietud que se queda en casa cuando no hay nadie más, llega un momento en que piensas: esto ya está. Esta parte de la vida, la de compartirla con alguien, ya fue. Yo lo pensé a los 50 y tantos, y lo seguí pensando a los 60 y a los 70, hasta que llegó el grupo de jubilados. Lo del grupo fue idea de mi vecina Carmen, que lleva años diciéndome que me muevo poco, que me quedo demasiado en casa, que necesito airearme. Y un día, ya harta de escucharme decir que sí y no ir a ningún sitio, me plantó la fecha delante, martes, 5 de la tarde, salón parroquial de San Isidro. Fui por callarla. El primer día no conocía a nadie. Me senté en una silla del fondo y estuve 1 hora mirando cómo los demás se saludaban, se abrazaban, se contaban la semana. Pensé que no volvería, que aquello no era para mí. Pero volví el martes siguiente, y el siguiente. Y fue en uno de esos martes cuando ocurrió lo que os voy a contar ahora mismo. Bueno, no ahora mismo. Antes tenéis que entender cómo era yo cuando entré por esa puerta. Porque lo que pasó después solo tiene sentido si sabéis desde dónde venía. Durante los primeros meses en el grupo yo era la que escuchaba, la que preguntaba, la que se reía de los chistes de los demás, pero nunca la que contaba. Había algo en mí que seguía en guardia, no de manera teatral, sino de esa manera silenciosa en que uno se protege sin darse cuenta, como cuando dejas de cruzar una calle por la que una vez tuviste un susto. No lo piensas, simplemente ya no la cruzas. Yo no cruzaba ciertas calles desde hacía 24 años. Salíamos a veces a tomar algo por el barrio. Una tarde fuimos a una cafetería nueva que habían abierto cerca de la plaza. Éramos 8 o 9, pedimos bollos y café. Y en un momento de la conversación, alguien preguntó que cuántos éramos viudos. Levantamos la mano 5 de 9. Y hubo un segundo de silencio. No triste, solo reconocible. Como cuando te cruzas con alguien en la calle que no conoces, pero sabes que ha pasado por lo mismo que tú. Pepe estaba sentado 2 sillas más allá. Levantó la mano también. Y luego me miró. Y yo aparté la vista. Eso fue todo. Pero algo se movió. Fue un martes de noviembre. Habíamos organizado una excursión a un pueblo de la sierra, de esos de un día, con autobús y bocadillo. Llovió todo el camino de vuelta. El autobús olía a ropa mojada y a café de termo.
Pepe se sentó a mi lado porque era el único sitio libre. Estuvimos callados un rato, mirando la lluvia en la ventana, y de repente él dijo, sin venir mucho a cuento: ¿Tú te acostumbraste alguna vez? A estar sola, me refiero. Y yo tardé un momento en responder, porque nadie me había preguntado eso. En 24 años, mis hijos me preguntaban si estaba bien, si necesitaba algo, si me sentía sola. Pero acostumbrarse, esa palabra exacta, nadie me la había dicho. Le dije que sí, que me había acostumbrado, que incluso había días que lo prefería. Él asintió y me dijo: yo todavía no. A mí me murió ella hace 2 años y sigo buscándola por la casa. Y no sé por qué, eso me partió más que cualquier cosa que me hubieran dicho a mí sobre mi propio dolor. Ese hombre buscando a su mujer por los pasillos de su casa. No dijimos mucho más. Llegamos al barrio, nos despedimos en la parada y cada uno se fue a su casa. Pero esa noche yo me senté en el sillón y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no pensaba en otra persona con esa ternura, esa preocupación, y me asusté. Claro que me asusté. Lo que nadie te cuenta sobre enamorarse a los 70 y tantos es que no se parece en nada a los 18. A los 18 enamorarse es un incendio. Todo arde, todo es urgente, todo duele un poco de la manera buena. A los 74, enamorarse es más parecido a que alguien enciende una vela en una habitación que llevaba mucho tiempo a oscuras. No quema, alumbra. No hay mariposas en el estómago. Hay algo más parecido a reconocimiento, como cuando escuchas una canción que no sabías que echabas de menos hasta que suena. Con Pepe no hubo declaraciones, no hubo flores. Hubo tardes de café y conversación en las que, poco a poco, sin que yo lo decidiera conscientemente, empecé a contarle cosas que no le contaba a nadie. Cosas pequeñas, el libro que estaba leyendo, el enfado con mi hija por algo sin importancia, una receta de las de la tele que me había salido mal. Un domingo me invitó a dar un paseo por el parque. Hacía frío, de ese frío seco de enero que te enrojece las mejillas. Caminamos despacio porque los dos tenemos las rodillas como las tenemos. Y en un momento me ofreció el brazo, así con naturalidad, para bajar un bordillo. Y yo lo cogí y seguimos andando y pensé, ¿cuándo fue la última vez que alguien me ofreció el brazo? No lo recordé, hacía demasiado tiempo. Mis hijos, cuando se enteraron, reaccionaron de maneras distintas. Mi hijo el mayor, con esa mezcla de alegría y susto que tienen los hijos cuando ven que sus padres siguen teniendo vida propia. Mi hija con más preguntas: ¿quién es? ¿De dónde es? ¿Qué quiere? Como si a los 74 años una no supiera distinguir a alguien bueno de alguien que no lo es. Le presenté a Pepe una tarde que vino a tomar café a casa. Pepe llegó con un bizcocho de limón envuelto en papel de aluminio. «Lo hago yo», dijo. Desde que me quedé solo aprendí a hacer 3 cosas: este bizcocho, una tortilla decente y los macarrones de mi mujer. Mi hija lo miró. Él la miró. Hubo un silencio de 3 segundos que a mí se me hicieron eternos. Y luego ella dijo: «¿Me das la receta del bizcocho?» Y yo respiré. Lo que las revistas sobre el amor en la vejez confirman y que yo aprendí en mis propias carnes es esto: el amor entre personas mayores no es menos amor. Es diferente. Está hecho de más paciencia y menos urgencia, de más comprensión y menos expectativas imposibles. De compañía real, no de romance de película. Las parejas que se forman después de los 70 se caracterizan por una cosa sobre todas las demás: saben lo que vale tener a alguien, porque ya saben lo que es no tenerlo. No buscas que te salven, no buscas que te completen, buscas a alguien con quien cruzar los días que quedan. Y eso, bien mirado, es lo más honesto que puede ser el amor. Han pasado varios meses desde aquella tarde en el autobús con olor a ropa mojada. Pepe y yo seguimos en el grupo de jubilados, seguimos yendo a las excursiones, seguimos tomando café los martes y algunos jueves también, ya sin el grupo, solo los dos, en la cafetería de la esquina de su calle que tiene unas sillas incómodas pero un café muy bueno.
No vivimos juntos, no tenemos prisa por nada. La prisa es cosa de los jóvenes que sienten que el tiempo se les escapa. Nosotros sabemos que el tiempo se escapa y precisamente por eso no lo malgastamos en correr. El otro día, al salir de la cafetería, me dijo algo que no olvido. Me dijo: contigo tengo ganas de levantarme por la mañana. Tan sencillo, tan enorme. Yo pensé que después de los 50 ya no me quedaban capítulos de este tipo, que esa parte del libro estaba escrita, leída y cerrada, y resulta que no. Resulta que a los 74 años la vida todavía te pone delante algo que no te esperabas. Solo tienes que estar dispuesta a abrirle la puerta. ¿Hay alguien por aquí que haya decidido que algo ya no es para mí, solo porque lleva mucho tiempo sin intentarlo?